Queridos hermanos, queridas hermanas, nos encontramos nuevamente para profundizar el texto de la palabra de Dios. No olviden lo que ya le dije muchas veces, el nuestro es un trabajo de estudio, de profundización del texto para poderlo comprender. Después está en nosotros, en ustedes, buscando el mensaje y aplicarlo a su vida. Porque si no sería un trabajo muy superficial el nuestro. Interpretar bien el texto no es suficiente. Bueno, con esta premisa vamos a pedirle al Señor que nos ayude en la meditación de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Cristo Jesús esté con todos ustedes y con tu espíritu. El texto propuesto de hoy se encuentra en Marcos capítulo 7 del versículo 1 al 13. Vamos en primer lugar entonces a escuchar bien y ustedes síganlo con su evangelio. Se reunieron junto a él los fariseos y algunos letrados venidos de Jerusalén. Vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavárselas. De modo que los fariseos y los letrados le preguntaron: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con manos impuras? Les respondió: qué bien profetizó Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, ya que la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. Y añadió: ¿cómo dejan de lado el mandato de Dios para mantener su propia tradición? Pues Moisés dijo: sustenta a tu padre y a tu madre. Y también, el que abandona a su padre o a su madre debe ser condenado a muerte. Ustedes, en cambio, dicen: si uno comunica a su padre o a su madre que la ayuda que debía darles es corbán, es decir, ofrenda sagrada, entonces le está permitido no ayudarlos, y así invalidan el precepto de Dios en nombre de su tradición, y como esas, hacen muchas otras cosas. Sí, entonces como acabamos de escuchar, el tema central es la tradición de los padres, así llamado en este texto. Vamos despacio explicando bien. Versículo 1, dice el texto, ¿no? Se reunieron juntos a los fariseos y algunos publicanos venidos de Jerusalén. Esta es una premisa muy importante, porque tenemos que ver quiénes son los fariseos y quiénes son los publicanos, mejor dicho, los escribas, venidos de Jerusalén. Se trata de un grupo muy selectos en el ámbito de la autoridad judía, en cuanto eran la persona que había estudiado, había hecho los estudios académicos para poder ser abogados, conocedores de las leyes, de las tradiciones, y por lo tanto el estudio de la Torá, otro término que es un conjunto de leyes que ellos iban sacando de lo que era la historia bíblica y que son como claves, no solo en la vida personal, moral de cada uno, sino también en la vida social, en la vida política. Ellos entonces eran aquellos que llevaban adelante la administración, el derecho de todo el pueblo. Así que no son personas secundarias, son personas que siempre van acosando a Jesús para poder encontrar en él algo, pero porque ellos tienen la autoridad. Por eso todo lo estima, lo aprecia y también le tienen miedo, porque son aquellos que hace y deshace en la vida del pueblo. ¿Cuál es la tarea de eso? Eso lo llama la
la tradición de los padres. ¿A qué se refiere? Se refiere a este conjunto de normas, de leyes que ellos iban sacando de la tradición bíblica, de la historia de su pueblo, y la imponían al pueblo. Hemos llegado, acá dicen los estudiosos, hasta tener 680 normas, leyes que el pueblo tenía que observar. Y en eso caía todo el pueblo, porque todo tenía que observar esta norma. En caso de transgresión, eso es importante también, la transgresión de estos mandamientos, llamámoslos así, no tiene, podemos decir, nada que ver con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y ahí los 10 mandamientos son, ¿se acuerda? En el monte Sinaí que recibe Yahvé, que recibe Moisés de la mano de Yahvé, del Dios, del pueblo. Ellos agregan, y la hace pasar como leyes divinas. Por ejemplo, las 3 normas más importantes eran el reposo del sábado, que si no era para ir a la sinagoga no se podía hacer más de 100 metros lejos de su casa, el ayuno semanal y tercero, el pago del diezmo. Eso era la norma fundamental. La transgresión de a uno de ellos, ahí viene la otra parte, tenía una sanción. Cada norma tenía su sanción. Y la sanción era siempre económica, que había que pagarla al templo. Así que cuando la gente iba 2 o 3 veces al año al templo, iba llevando una cantidad de plata para pagar la sanción que había. Quien no observaba la norma era llamado impuros. No tiene nada que ver con el 6º mandamiento. Impuro significa no observante de la ley, o pecador, como decíamos nosotros, ¿no? Pero esto, ¿cómo se veía que era impuro? En muchos casos, el signo era la enfermedad. Porque se consideraba, o ellos consideraban, que el no observante de la norma más importante, como yo les estaba diciendo antes, era sancionado por Dios, por la enfermedad. Es decir, resumiendo un poco, la no observancia de la ley, la no observancia de la tradición de los padres, como ellos lo llamaban, era castigado por Dios, en la cosa más grave, ¿no? Y el signo de este castigo era la enfermedad. De manera, cuando uno estaba enfermo, era porque había sido un pecador. Algo había hecho. ¿Se acuerda el episodio de San Juan? Ya pasamos al evangelista Juan, donde encuentra el ciego. Entonces los apóstoles le preguntan, Jesús, si este nació ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Alguien tenía que pagar. Y en este caso de la pregunta era el hijo que sus padres no había transgredido alguna norma. Bueno, eso es para que vean la crítica que hace Jesús ahora. ¿Qué es lo que Jesús ve en todo eso? Porque es una cosa grave en la historia del pueblo. Tenía esclavizado la ley que ellos habían impuesto, esclavizaba, hacía que la gente sufría, se sentía alejada de Dios, que en la sociedad, además, y aquí me olvidaba, algunas normas obligaba a estar separado de la gente, rompía con la familia. Era el caso de los leprosos. El leproso no solo era un pecado,
no tenía tenía un pecado moral. No solo era alejado de la sociedad, sino que tenía la maldición de Dios. Por eso, jurídicamente, por ley, tenía que estar lejos de su familia, estar lejos de su pueblo. Por eso iba a vivir en un monte, iba a vivir y formaba pequeñas comunidades de enfermos, podemos decir en los bosques, en los lugares apartados. Bueno, todo era el mundo con el cual Jesús se enfrenta. Es decir, la enseñanza que daban estos escribas y fariseos cultos, preparados, que sabían la ley de punta a punta, bueno, cargaba sobre el pueblo, creando toda esta miseria, creando toda esta situación. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús en este texto? Porque Jesús tiene que definirse, porque no se olvide que justamente le preguntan, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los mayores, sino que comen con mano impura? ¿Se dan cuenta? Esta es la pregunta fundamental, a la cual Jesús tiene que contestar. Yo lo leí, el versículo 5, el versículo 5. La respuesta de Jesús es con mucha autoridad. Apela a un texto de Isaías y lo llama justamente en el versículo 6 hipócritas. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué hipócrita? Claro, y aquí está la crítica fundamental. Ustedes observan las leyes, pero no lo hacen con amor. Es decir, ustedes no me honran, porque yo lo que quiero es amor, dice Jesús, lo que dice Dios en el texto bíblico. Y ustedes, al contrario, redujeron las leyes solamente al cumplimiento. Ustedes cumplen, por eso son hipócritas, cumplen con la norma que ustedes pusieron, pero no me veneran. Su corazón, su amor no está en Dios, está solo en la observancia para ser considerado mejores y más que otra persona. Entonces, su corazón está lejos de mí. Es decir, son normas superficiales, vacías, porque le falta amor. Pero con eso no es suficiente. Jesús va más a fondo. Le condena porque le dice claramente que ellos no tienen ninguna autoridad, porque lo que ellos enseñan no viene de Dios, son solamente normas que ustedes impusieron, son normas humanas, y si son normas humanas no tienen autoridad divina. Y acá le quita todo el poder que ellos reclamaban y que exigían delante de la gente. Son las dos críticas fundamentales que hace Jesús, que marcarán frente al pueblo y frente a los demás y frente a las autoridades la autoridad de estas personas. No sé, digo, si está acá, son puros preceptos humanos, no viene de Dios. Y es tan humano que son hasta personas que le quita autoridad a la verdadera ley de Dios. Y hace un ejemplo que esto, los hijos tenían que tener cuidado por toda la vida de los padres, de los bienes, del cuidado de la vida de los padres. Pero dicen ustedes, cambia la ley de Dios, que son el cuarto mandamiento, eso sí que tiene autoridad divina, con la ley de ustedes, declarando, el hijo podía declarar delante del templo, delante de la autoridad del templo, Corbán. Corbán lo eximía de todo precepto de cuidar los padres.
De manera que los bienes ya no eran de los padres ni de los hijos, sino del templo de Jerusalén. Entonces dice, se dan cuenta que ustedes están traicionando el verdadero mandamiento de Dios, que es honra a tu padre y a tu madre por toda la vida y siempre, con una ley humana que ustedes impusieron, que es el Corbán, que no tenía más obligación el hijo de cuidar a sus padres. Bueno, evidentemente, por lo poco que yo le pude haber expresado, es una crítica profunda, es una crítica que desautoriza totalmente las autoridades jurídica, moral, religiosa del pueblo. Bueno, ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, ahora le vamos a explicar un poquito, le vamos a decir cosas. Para nosotros muchas veces puede suceder la acusación que hace Jesús. Ustedes cumplen normas que vienen de la tradición, siempre se hizo así, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, ojo, porque nosotros también podemos hacer un culto vacío. Podemos observar toda la regla, toda la norma, todo lo que estamos acostumbrados, pero estar con nuestro corazón lejos de Dios. Primer grande advertencia que nos dice Jesús. Atento, porque ustedes pueden ser como los hipócritas, escribas y fariseos. Segundo punto, que me parece, atención entonces, una religiosidad vacía, sin sentido. La segunda norma dice, es el miedo al cambio. ¿Por qué los fariseos, los escribas eran tan afermados en eso? Porque ellos tenían miedo al cambio, tenían miedo a la novedad de Jesús. Por eso lo rechazan, por eso enfrentan a Jesús, porque la propuesta de Jesús es el reino, es la novedad de Dios, una vida, una convivencia más humana, solidaria, fraterna. Ellos no lo pueden entender eso, primero porque viene menos a sus privilegios, y segundo porque evidentemente sus enseñanzas les cerraba los ojos. Por eso Jesús en otra parte le dice, ustedes son ciegos y guía de ciegos. Peor todavía, que el pueblo no se despierta, el pueblo no entiende, porque ustedes lo hacen ciego. Son guías ciegos. ¿Se acuerda cuando Jesús lo ataca a estos fariseos con esta norma? Bueno, entonces vaya meditando, porque esto es muy importante para nosotros hoy. La tradición es buena, pero no muchas veces impide que caminemos. Hoy en día, un mundo que cambia, hoy en día hay un mundo que no sabemos hacia dónde nos lleva. ¿A dónde estamos ancorados nosotros? ¿En el pasado? Esto no es el precepto de Jesús. Jesús dice, acá hay que construir el reino. Por eso tenemos que caminar en este camino, tenemos que ir en este camino. Me parece que hay mucho para conversar. No estamos acostumbrados, porque pasamos siempre por arriba. Eso, la tradición siempre se hizo. El mundo cambia y como cristianos tenemos que ser los primeros capaces de buscar, de ser creativos, de caminar en la novedad de Dios. Esto lo dejo a su consideración. Mire que le estoy diciendo que vamos haciendo una meditación semanal, porque ustedes se dan cuenta cómo implica todo lo que estamos diciendo, una reflexión sobre nuestra vida. No se quede sobre lo que yo le expliqué. Esto es una ayuda. Como le digo siempre, ahora apliquemos a nuestra vida personal, comunitaria, civil también. ¿En qué vivimos? En el mundo en que vivimos. Es interesante, difícil, pero Jesús marca camino nuevo. Queridos hermanos, un poquito larga la reflexión, perdónenlo, pero
vaya tomándolo de aparte, no se preocupe, no corra mucho. Tiene tiempo, tiene una semana de tiempo para volver continuamente sobre eso. Con eso no me despido de ustedes. Un abrazo grande a todos, buen trabajo, que el Señor los bendiga. Chao, chao.